Pues buenos días. No sé si se alcanza a escuchar claro. Ahora tenemos un micrófono muy bonito, ¿verdad? Estamos estrenando. Se ve más el micrófono que yo, pero bueno, espero que así se escuche, ¿verdad? Si se escucha bien, pues no me diga nada. Si se escucha mal, sírvase levantar su mano y yo voy a saber si sí se escucha más o menos. Pero al parecer creo que no hay queja, ¿verdad? ¿Está bien? No los veo muy convencidos, ¿eh? A lo mejor se están viendo mucho el micrófono y no me ponen atención, ¿verdad? Es que no se había visto, ¿verdad? Ese micrófono así. Es un filtro para que se escuche mejor. Y ahí ya me están mejorando la voz del locutor. A ver, pero creo que se escucha bien. Ustedes me dicen. Muy bien. Lo importante, no se fijen en la voz aguardientosa, sino en el mensaje, ¿verdad? En la palabra de Dios, que eso es lo que nos importa. Muy bien, pues tenemos ahí el título de la prédica y seguimos con esta serie que el pastor ha estado dándonos, ¿verdad? Desde el año pasado. Ahí tomó un tiempo para darnos algunos sermones o enseñanzas especiales el fin de año, Navidad y para Año Nuevo. Y retomó, ¿verdad? Hace 2 prédicas y seguimos con la número 9. Y como ven el título, pues seguimos en la situación de que hemos de nacer de nuevo y que somos nuevas criaturas. Ahí estamos tocando el tema. Entonces es importante para algunos de nosotros posiblemente ya nos repitió, pero recuerden que ya lo dijo Pablo y aquí el pastor, y se los vuelvo a repetir, no nos vamos a cansar de decirle una y otra vez la palabra de Dios. Y ahí su corazón va a ver que va a ir asimilando, hasta que usted esté ya completamente seguro de que es una verdad, ¿verdad? La que la palabra nos da. Muy bien. Nacidos de agua y del Espíritu. Eso lo vemos, o lo vimos, o ya lo hemos leído, ¿verdad? En las lecturas que vamos a tener más adelante y que ya lo hemos visto en Juan, en capítulo 3, del 1 al 7, cuando el Señor Jesús platicó pues con ¿cómo se le llamaban a estos judíos? A ver, recuérdenme. A un fariseo, escribas, ¿verdad? Pero ese fariseo con el que platicó, ¿recuerdan cuál era su nombre? Nicodemo. Le decían Nico los cuates, pero era Nicodemo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a algún Nico? Yo conocí a un Nico muy famoso que aquí en La Varona andaba tocando su guitarra. Algunos lo han de recordar, sí lo conocen. Bueno, Nicodemo era un principal de la ley y él pertenecía a un grupo de judíos que le llamaban Sanedrín. ¿Han escuchado eso? Los Sanedrín pues eran como el cuerpo gobernante de los judíos. Entonces que no era cualquier cosa, ¿verdad? Pues Nicodemo era alguien importante para los judíos. Y ese cuerpo gobernante tenía autoridad sobre el pueblo, pero esa autoridad se la daban quienes gobernaban realmente en ese tiempo eran ¿quiénes? Los romanos, pero le daban autoridad a ese grupo Sanedrín como judíos, ¿verdad? Para que tomaran decisiones sobre su pueblo. Entonces, de ahí viene que pues la mayoría de ellos estaban en contra de lo que Jesús predicaba y de que los milagros que hacía Jesús y quién representaba a Jesús. Entonces, por eso, ese grupo de los fariseos, escribas, etcétera, etcétera, pues fueron los que realmente iniciaron una campaña así negra para perseguirlo hasta lograr su muerte y muerte en la cruz, por la cual nosotros no estamos contentos, pero si no hubiera sucedido eso, usted y yo no seríamos salvos de nuestros pecados. Entonces todo esto para el mundo, para la gente común, para gente que no se ha acercado a Dios, no ha tenido un encuentro personal con Dios, esto parecieran pues cuentos chinos, no sé, historias muy sencillas, pero para el que ha creído y realmente que nos hemos acercado a Dios, sabemos que es palabra y es poder, ¿verdad? Para todos nosotros. Muy bien, pues dando ese contexto de quién era este personaje, pues no era cualquier cosa. Era alguien que conocía la ley, conocía los escritos. Por lo tanto,
Cuando platicó con Jesús, él ya tenía cierto nivel, ¿verdad? Pero él estaba sorprendido porque decía, lo vamos a leer, pues tú eres un maestro que viene de Dios, porque si no vinieras de Dios, no harías estas cosas que tú haces. Entonces, imagínense, un judío celoso de la palabra de Dios, de las escrituras y todo, tuvo en su corazón ya algo que lo impactó desde que empezó a escuchar lo que Jesús hacía y posiblemente lo que él escuchó de él. Entonces, alguien muy importante, y conociendo una palabra, hablemos ahorita de una religión que son muy estudiosos, ¿verdad? O de, no sé, filosofías muy profundas, pues llega y lo menos que podía hacer al escuchar a Jesús era decir, no, pues eso es una basura, ¿no? Es una situación que para lo que nosotros somos eso no existe. Pues si no lo decían de esa manera tan grosera, pues sí despreciaban, ¿verdad? Y además estaban en contra porque pensaban que era en contra del Creador, de Dios. Por lo tanto, vean ese contexto, o sea, no fue cualquier persona a la cual Jesús, con amor, le dijo lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y que además, dentro de eso decía que era necesario nacer de agua y del Espíritu. De ahí el tema. Muy bien. Dios quiere que todos nazcamos de nuevo para estar preparados para ir al cielo. Para nosotros escuchar eso es muy agradable y además lo creemos. Pero les digo, actualmente en nuestra sociedad, si tú les hablas del cielo, infierno, de Adán y Eva, del diluvio, de todo esto que para nosotros es tan valioso espiritualmente, porque es más bien eso, es espiritualmente, para ellos pues es nada, no les convence, ¿verdad? Porque su perspectiva o su idea se queda simplemente en una historia. Pero cuando eso penetre, y esa palabra la permitan que penetre a su corazón, a su mente, a sus sentidos, como dice la palabra, esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y todo lo que tenemos, ¿verdad? Es cuando empezamos a tener una sensibilidad, pues, sobrenatural, ¿verdad? Porque no viene de algo que nosotros conocemos, sino viene de parte de Dios. Y eso, hermano, quien lo empiece a experimentar, y si ustedes lo han experimentado, y si no, quiero decirles que es una experiencia maravillosa, porque hay cambios pues muy poderosos en la vida de nosotros. Y más adelante podríamos tocar algún testimonio, ¿no? Pero la realidad es que si tú que me escuchas, y tú, amado hermano, querido amigo que vienes tal vez por primera vez hoy, o que ya has escuchado la escritura, pero pues todavía tienes esas dudas de realmente quién soy, quién es Dios, ¿verdad? Porque tal vez hemos estado mucho tiempo en una iglesia o no, pero todavía no sentimos esa gran necesidad de buscar realmente a Dios. Quiero que escuches con atención la palabra y que permitas que Dios pueda obrar eso tan maravilloso que tal vez algunos de aquí hemos sentido. Y no es ese calor, no es ese fuego, no es que me caí, no es que, ya saben, ¿no? Ya saben que a veces son situaciones que pueden suceder, pero que no necesariamente es así como tenemos que manifestar todo eso. Porque en paz, en tu corazón, en tu casa, tu rodilla doblada, no sé, en la presencia de Dios, en la iglesia, en la alabanza, podemos hablar de muchas cosas. Ahí está la presencia del Señor. Y ahí depende de tu fe, de lo que tú crees, de la seriedad que le das a la palabra de Dios para ser obediente delante de Él. Pero no cualquiera. Somos privilegiados los que podemos ser siervos de Dios, los que podemos decir, sí, yo me humillo delante de ti, Señor. Privilegiados, aunque muchos pensarán que somos tontos, estamos mal, pero es todo lo contrario. Obedecemos a Dios, participamos de la obra de Dios, ¿verdad? Participamos en nuestras iglesias locales, que gracias a Dios porque este día ya se reunieron algunos, se están reuniendo otros como nosotros y se reunirán tal vez más tarde otros. Pero gracias a Dios por eso, hermano. Y gracias a Dios por los hermanos fieles que llegan a la iglesia, que llegan a la palabra. Gracias a Dios por ellos. Muy bien. Pues todo este contexto se los doy porque es emocionante, sobre todo para los que ya experimentamos ese nuevo nacimiento. Y no nos jactamos de eso.
Al contrario, porque muchos pensamos tal vez que ya lo hemos tenido, pero ¿qué tal y si no, hermano? Ay, pues, ¿cómo que no? Pues pudiera ser. Ya el hermano nos habló, ¿verdad? El pastor, en varias ocasiones, cómo es que eso puede ser o no puede ser. Pero por lo tanto, creo que es muy importante reconocer esto. ¿Por qué es importante nacer de nuevo? Sería la pregunta. ¿Cómo es que sucede esto en la vida de las personas que han creído genuinamente en nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sucederá eso? Miren, la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Sabemos que si morimos sin Cristo, lo único que nos espera es la condenación eterna. Por tanto, tiene mucha importancia lo que creemos. Debemos saber qué significa nacer de nuevo y cómo puede suceder esto en nuestra vida. Y la importancia que tiene para toda nuestra eternidad. No es un sentimiento, no es algo que tomé en este momento, me sentí bien, así de nuevo, gloria a Dios. Repercute, nosotros sabemos, hasta la eternidad, hermano. Y eso, si tú no lo has visto, no lo has sentido, no lo crees, pon atención. Abre tu corazón al Señor. Vas a ver que es algo que va a hacer renacer, como vamos a ver más adelante, algo nuevo en ti, ¿verdad? Y esa tristeza, tal vez esa apatía, tal vez ese enojo, tal vez ese distanciamiento, no lo sé. Tal vez pueda desaparecer de ti y empezar a ser, lo que ya vimos en anteriores sermones, una nueva criatura. Amén. Amén. Gracias a Dios. Veamos la conversión que tuvo Jesús, o conversación, perdón, que tuvo Jesús con un judío fariseo muy prominente en el siguiente pasaje bíblico. Ya lo hemos leído, ya lo conocen todos, y ya dimos un contexto sobre quién vamos a platicar, ¿verdad? Se llama Nicodemo. En Juan 3, versos del 1 al 7, ¿sí? Ok, ya lo tenemos ahí. Dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya dimos un buen contexto sobre él. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se dan cuenta que fue de noche? Se escondió, dice la mano, ¿no? Pues puede haber varias explicaciones, ¿verdad? Pero la más obvia tal vez es que como él era del Sanedrín, ya sabemos, de ese consejo gobernante de los fariseos, pues si va de día, pues igual, pues ¿a qué fuiste a verlo, no? ¿Qué? Él pudo haber puesto cualquier pretexto, pero se piensa que fue de noche precisamente para evitar suspicacias, ¿verdad? Tratar de que no me vayan a ver. Entonces fue de noche, es lo que dijo. Ahí dice, este vino a Jesús de noche. Y ya le dijo, pues, tú eres un maestro que viene de Dios, porque si no, no harías las cosas que tú haces. El 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues así, rápidamente, ¿no? Jesús, conociéndolo, sabiendo que era un letrado en la palabra, ¿verdad? Pues él no esperó a explicarle nada, ¿no? Él simplemente le dijo, sabemos que tú eres de esto y lo otro, y él luego soltó. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues era muy obvio que no, y que para algunos de nosotros, ¿cómo que? Pero vean la profundidad de la palabra, hermanos, no nos quedemos en eso. Ya la escuché muchas veces, ¿no? Pues el pastor y cualquiera de ustedes que predique la palabra lo va a decir hasta el día que se muera, va a seguir insistiendo en la palabra de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso fue lo que le siguió diciendo. De ahí el tema, ¿verdad? De ahí, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nacimos, pues nacimos de mamá y papá y nacimos de la carne. Y cuando nosotros nacimos, ¿verdad? No sabíamos que desde el origen de la tierra, del mundo, del universo, pues Dios nos creó y nos creó a su imagen y creó a Adán y Eva. Y sabemos la historia, gracias a Dios porque pues hemos estado estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y si es así, y si es tu primera vez que escuchas algo así, pues vamos a entender esto. Estudia la palabra de Dios. Te recomiendo que busques a Cristo. Sigue a Cristo, cree en el Evangelio y vas a ver que vas a aperturar tu mente hasta para la vida terrenal. Porque a veces parece que tu vida terrenal, lo inteligente y lo grande que puedas llegar a ser, pareciera que con eso después tú tomarías el mensaje de Cristo. Pero te recomiendo lo contrario. Sigue primero a Cristo y Él te dará después todas las cosas. Dice que lo va a añadir. Muy bien. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya nos explicó, pues en varias ocasiones el pastor, y sobre todo en las prédicas anteriores, que es necesario nacer de nuevo. Y también que en Cristo somos nuevas criaturas. Ya sabemos, ya nos explicaron todo esto. Ahorita solamente como que le estamos dando ya un toque final a todo esto. Si no te cayó el 20, como decimos o como decíamos hace muchos años, los chicos ahora les digo, ¿yo te cayó el 20? Y pues se quedan con la interrogación, o sea que no les cae el 20, porque ni saben qué es eso. Y yo de repente me apeno porque digo, ay, ya no estoy en la onda, ¿no? Ya no sé qué estos chavos. Y muchos papás sí se ponen abusados, ¿no? Y, oye, ¿qué en tus chats? ¿Qué es esto, no? ¿Cómo es esto? Y dicen que eso es bueno, pues para saber más o menos cómo anda, ¿verdad? Tu comunidad. Pero bueno, vamos a ver en el siguiente pasaje. Antes, al arrepentirnos de nuestros pecados, Cristo nos da una mentalidad diferente. Viene una conversión a nuestra vida si nuestro arrepentimiento es genuino. O sea, si hemos creído verdaderamente en la obra que Dios ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Lo primero, y lo que te vamos a invitar siempre, amigo, y los hermanos que aún tenemos la duda, ¿verdad? Lo primero que siempre vamos a decirte es, primero, si crees en Dios, sí, creo en Dios. ¿Crees en el Dios que mandó a su Hijo? No, yo solo creo en un Dios que sí existe. Bueno, ya es ganancia que cree en Dios, en ese Dios que cree, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarles el Evangelio de Cristo y decirles, hay que arrepentirse de tus pecados. Y ahí hay una lucha tremenda cuando alguien pues siente que no tiene de qué arrepentirse, como que de qué me tengo que arrepentir si yo hago lo bueno, etcétera, etcétera. Ya conocemos esas historias. Alguien por ahí me decía, pues una plática, me decía, ¿y usted, usted predica? Y yo le digo, ay, caray, ¿a qué se refiere, no? Él se refería tomaba la comparación de los que llevan el mensaje, como los grupos de los testigos de Jehová, que salen puerta a puerta o que tienen sus módulos, pero el hecho es de que van buscando a la gente a predicar, ¿verdad? Y él me preguntaba eso, ¿que usted predica? Y yo me quedé en ¿predica de qué? O sea, púlpito, las que personas. Y él ya me aclaró, no, así como que va de casa en casa. Y le digo, bueno, ya no es nuestra costumbre de ir de casa en casa, pero pues tenemos que predicar el Evangelio, aunque no vaya de casa en casa. Posiblemente tenga la oportunidad con alguien, ¿verdad? Y él me decía lo siguiente, pero es que la verdad, ustedes o la gente que tiene religiones se aprovechan de algún momento de debilidad de las personas o de una gran necesidad para que ustedes los lleven a sus religiones y ustedes los convenzan. Y yo le dije, pues, ¿qué crees? Pues sí. O sea, no somos aprovechados de las situaciones. Más bien, ¿sabes qué sucede? Y se lo dije a él. Pues tú en realidad tienes una gran necesidad. ¿Y qué crees? Por eso estoy platicando contigo. Pero yo lo que creo es que yo no vine a buscarte ni a aprovechar la oportunidad. La voy a aprovechar, ¿sabes por qué? Porque Dios sí te conoce.
porque Dios es el que está poniendo la situación delante de ti. Así que muchas veces no es lo que ellos piensan o se imaginan. Digo, yo, gracias a Dios, he entendido eso, porque antes a mí me enseñaron que hablar del fruto era hablar de la cantidad de gente que yo podía llevar a los pies de Cristo. ¿Y saben qué? Eso de repente, hacerlo hacia un hermano es como poner una carga súper pesada. Porque si no logras un objetivo de evangelizar, de pararte ahí, de ir puerta a puerta y de cumplir con un papelito y una lista donde tú ya estás mostrando que eres un siervo muy fiel a Dios y que cumples con eso, ¿qué creen? No nos sirve de nada. Y eso sigue siendo un activismo el cual posiblemente algunos nos enseñaron en la iglesia de hace muchos años. No nos sirve. Porque entonces lo estás haciendo, como dice la palabra, por obras, ¿verdad? No esperas que Dios haga la obra en las personas. Pero lo que sí tienes que hacer, eso no te va a excusar de que, qué alivio, así ya no voy a predicar, ya no. No, eso no te va a excusar. Porque como decíamos antes, quienes han nacido de nuevo, Dios pone también tanto el querer como el hacer, ¿no? Y vamos y de alguna u otra forma predicamos el Evangelio, ¿verdad? Aquí tal vez muchos están anhelando un evangelismo de la iglesia, un movimiento del Espíritu, un avivamiento, ¿no? Vamos a echarle ganas, hermanos, y nos motivamos unos a otros y sí, ya llenamos los lugares y, ¿no? Así ha pasado a través de la historia. Pero una iglesia pequeña, una iglesia mediana, una iglesia muy grande, que viva en el Espíritu, eso es lo correcto. No voy a hablar de números, pero Dios les está hablando y les va a hablar hacia lo que es tu responsabilidad, hermano. Entonces es importante y además, por eso es importante nacer de nuevo, claro que sí, en eso estamos. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Al morir Cristo en la cruz, Él tomó nuestro lugar y cargó todos nuestros pecados, los cuales nos tenían destinados a estar muertos espiritualmente, aún estando vivos físicamente. Hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Vivir en Cristo es estar, más bien, no en Cristo, vivir sin Cristo es estar muerto espiritualmente. Nuestra naturaleza humana nos induce al pecado y al ser pecadores nos alejamos de Dios. El pecado nos lleva a la muerte espiritual y también puede ser física. Está escrito para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué va a pasar en ese juicio contigo, hermano? Conmigo. ¿Están seguros de su salvación? Sí, porque yo no falto a la iglesia. Bueno, llegaré algo retardadito, pero no falto. ¿Y ya con eso eres salvo? No, pero yo diezmo. Y diezmo bien. Es más, soy el que más diezmo. Pues no lo digas, pero ¿es suficiente? No. Es suficiente solamente que te arrepientas, creas en el Señor Jesucristo, le recibas como Señor y Salvador y esperes ese milagro, de ese nuevo nacimiento que te va a hacer una persona diferente. Pero no te preocupes, si no quieres, no te ciérrale la puerta a Dios y no pasa nada. Y sigue en esa vida de desesperanza, de angustia, aunque tú digas que puede ser lo mejor para ti. Pero no es una ley que nosotros digamos, es lo que en el gran amor de Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, para librarnos de la muerte y del pecado, y los que nos hemos arrepentido y creído en el Evangelio, nos ha dado nueva vida junto con Él. Efesios 2:1 y el 2:5 también dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, dice ahí, juntamente con Cristo. O sea que, por gracia, sois salvos. Hermano, no vengan a la iglesia, no vengamos a la iglesia solo a escuchar el sermón y a dejar pasar el tiempo. Y bueno, lo que el pastor o los hermanos que predican se avienten ahí de chascarrillo y que me entretenga, me llevo eso, me voy con esa motivación. Toda esta palabra, para algunos,
tienen que permitir que entre a su corazón. Porque tal vez tú puedas estar sintiendo que estás bien, pero Dios te insiste una y otra y otra y te va a decir, como te decimos, hasta el día de que tú partas, tal vez a su presencia o no, va a insistir. Juan, bueno, nosotros nacimos de la carne naturalmente, o sea, estamos en pecado, pero para nacer espiritualmente fue necesario nacer de nuevo. De esta manera lo explicó Jesús a Nicodemo en el versículo 6 y 7, ya lo leímos. Nicodemo, pues no sé si él pensaba con lo que él sabía, que era mucho sobre la escritura, que pues él ya tenía reservado también su lugar, ¿no? Él ya estaba casi pisando las nubes, ¿no? Él ya estaba listo, ¿no? Pero cuando habló con Jesús, en el capítulo 3, versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije esto, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué te maravillas que te digo que necesitas nacer de nuevo? En unos versículos posteriores hablaba de que le llegó a decir, bueno, ¿acaso tú no conoces esto? ¿No se supone que tú eres casi maestro de la ley? ¿No deberías tú conocer esto? Por eso el énfasis que le dijo ahorita, no te maravilles, supone que tú ya debes saberlo. Estaba hablándole a alguien, les digo, de un nivel superior a los que él consideraba, ¿verdad? Pues le dijo, no te maravilles de esto. El nacimiento de agua y espíritu, bueno, me salté uno. Jesús le hablaba de un nacimiento espiritual, una transformación interior que solo Dios puede dar. En un versículo anterior también le dijo lo siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A ver, ustedes como están bien atentos, ya los vi, hasta a mí ya quiero bostezar. La verdad, ustedes atentamente, ¿qué entienden aquí? ¿Qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él dijo que el que nace de la carne, carne es. El que nace del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Y ahí le dice también que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay algunas comentaristas, ¿no? Hay comentarios, siempre es bueno que siempre que estudien la palabra vean algún comentario de algún libro de comentarios, que hay hermanos que analizan los versículos y dicen, pues según la escritura dice esto, es por esto y aquello, ¿no? Entonces diferentes comentaristas pues tienen sus opiniones, ¿verdad? Quiere decir que de repente nosotros leemos la escritura y podemos tener la duda, pero lo más cierto en realidad que sería para nuestra vida, sería que Dios nos diera ese discernimiento y ese entendimiento a nosotros. Pero, de repente tenemos esa duda porque no sé bien el contexto, ¿no? De esto. Entonces, el que no naciere de agua y del Espíritu. O sea, el que no naciere, que se bautice, porque es del agua, viva, y después en el Espíritu, ¿no? Cuando es una nueva criatura. Bueno, pues por ahí puede haber un argumento, ¿no? Pero entonces, si habla antes del Espíritu, pues lo hubiera dicho lo mismo al eunuco, ¿se acuerdan? Cuando hablaban de la historia del eunuco, que qué impide que yo me bautice. Entonces ahí empieza tu mente a decir, no, entonces no es por ahí, ¿verdad? ¿Qué es entonces esto? Bueno, dentro de lo que yo estuve estudiando y que además, pues la verdad a mí me llenó así mi expectativa, dice lo siguiente. El nacimiento de agua y del Espíritu simboliza, por una parte, el agua representa purificación. Les digo, para algunos comentaristas el agua representa purificación. Y el Espíritu es el soplo de vida divino que transforma el interior del hombre. Si lo dejo hasta ahí no tengo problemas. El agua purificación y el Espíritu es la vida y nuevo nacimiento, está bien. Pero el agua también podría representar la acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios. Vean, vamos a Tito 3:5, por favor. Y dice lo siguiente.
Nos salvó no por obras de justicia, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren qué interesante ese otro versículo, ¿verdad? Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí voy a intentar poner también esa situación del agua, ¿no? Por el lavamiento de la regeneración y después por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, pero pues el Señor siempre trae las respuestas que uno le pida. Miren, sin duda, Nicodemo debe haber estado familiarizado con las promesas de Dios que nos narra el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 26. ¿Ustedes creen que Nicodemo conocía la palabra de los profetas? ¿Verdad? Pues claro, ellos estudiaban. Acuérdense que estamos en la época de Jesús. Los profetas, pues, ya eran años, muchísimos años atrás. Entonces, ¿qué estudiaban los fariseos? Precisamente, pues, la ley y sus profetas. Muy bien. Pues por eso dice aquí, sin duda Nicodemo debe haber estado familiarizado con las promesas de los libros o libros de los profetas, en este caso Isaías 36. Miren lo que dice el 25 y 26. Y ahí nos va a dar luz la palabra de Dios. Observen. Recuerden que los profetas le hablaban al pueblo, ¿verdad? Y al pueblo de Dios. Nos está hablando ahora a nosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Wow, para los que ya hemos experimentado así, que vemos en gente sin Cristo y ven gente cristiana posiblemente, pero que anda alejada de Dios, gente que no tiene una certeza en el Señor, gente que ha dejado de venir a la iglesia, gente que se va de las iglesias, gente que todavía no tiene, a pesar de que ellos dicen tener un encuentro con Dios y haber hecho una oración, no tienen esa oportunidad, no tuvieron esa oportunidad de permanecer en Cristo. Hay quienes se han alejado, hermanos. Y no es porque viene y predica un pastor y no le gustan. Es por ellos mismos. Es por ellos mismos. Dios la puerta la tiene abierta para todos. Para todos. No hay alguien que diga, tú no. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice su palabra? Para que todo aquel... Escuché hasta el de la esquina. Bien, porque esa es una palabra de fe y de convicción. Entonces, para todos, ¿verdad? Querido amigo, hermano, ¿te has sentido solo, triste? La ausencia, no sé, de un marido lejano, la ausencia de un hijo que se fue a estudiar, no sé, se fue de la casa, la necesidad económica que muchos padecemos. Eso son cosas menores. Eso, la verdad, para algunos es muy poderoso porque pues realmente pareciera que de ahí está nuestra vida, ¿verdad? Se nos va en todo lo que estamos, en todos nuestros idolitos que tenemos, ¿verdad? Pensamos que ahí está, pero no, es necesario, y lo voy a decir así, nacer de nuevo. Es necesario nacer de agua y del Espíritu, porque todas esas cosas después las vamos a ver al contrario. Vamos a glorificar a Dios, porque Pablo decía que él sabía vivir tanto, ¿verdad? Pues sí, díganlo así, tal vez en la pobreza o en necesidad, como en prosperidad o en su riqueza. Así tenemos que vivir la vida, hermano. Jóvenes, no se dejen impactar ni impresionar por lo que otros jóvenes, otras sociedades, otras situaciones les deslumbren. Tengo hijos, sé de qué hablo, ¿verdad? Primero Dios, más adelante tendré nietos, no sé cuántos, ¿eh? No sé. Yo espero en Dios, ¿verdad? También. Y miremos desde chicos cómo hemos
Nos hemos dado la tarea, como dice la palabra de Dios, instruir al niño en su camino, ¿verdad? Y aún cuando fuere viejo, no se olvidará de él. Pero en el camino algo pasa. Pasa la preparatoria, pasa la universidad, algunos desde la secundaria, algo pasa. Y nos empiezan a desvirtuar o a desviar algunos, ¿verdad? No todos, pero generalmente sucede. Porque en esa edad, acuérdense, aquí la maestra Brenda, ¿verdad?, que sabe de todo eso, sobre cómo es la evolución del niño, ¿verdad?, adolescente, el joven, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte nos vamos transformándonos. No sé, hermanos, si algunos de ustedes cuando fueron adolescentes, apenas no tiene mucho, yo sé que algunos es, unos poquitos años atrás, algunos de nosotros pasa que voltamos al cielo y decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y de repente entre tu onda que traes, se te rueda una vez. Y dices, ¿qué estoy llorando? Soy hombre, yo no debo llorar, a mí me creo que no. Entonces, es una situación emocional que pasamos, no todos. Algunos ya les da más grandes, ¿no? Oye, si el señor ya el viejito era bien, no, y ahora ya es bien sentimental, ¿no? Ahora ya cambió, pero no es por eso, no, obviamente no es por eso. Pero, ¿a qué me refiero? Que todo eso es una puerta abierta, ¿para qué? Para que, como diría mi conocido que me decía, esperas que tengan una necesidad, una debilidad para ganarlos para sus sectas, ¿no? Pues Satanás actúa de la misma forma. Cuando tú estás muy endeble, cuando estás en una necesidad, pero estás perdido porque ni siquiera puedes mirar al cielo, no para hacer esas preguntas que son muy obvias. Yo a la fecha me digo, ¿qué habrá más allá en mi mente finita? No en la falta de fe, sino en otras cuestiones, ¿no? Pero si tú espiritualmente estás en esa situación, joven, ahora sí que córtale, mi chavo, corta con eso. Tienes una gran vida por delante. Si es que, gracias a Dios, tienes a tu familia, valórala. No le des más importancia a aquel que ni es tu familia, que no va a dar nada por ti, ¿verdad? Que te va a llevar por un camino donde a lo mejor para ti es satisfacción, pues, momentánea. No lo sé. Al rato, a la vuelta de la esquina, van a verte y si tú ya no le sirves para nada, te van a dar un patín, pum, vámonos. Y ahí es donde tú vas a entender que estás solo, que tienes necesidad y que a quién buscaré. ¿Quién será mi socorro? ¿Quién será mi socorro? En la escuelita dominical me enseñaban la palabra de Dios y es ahí donde no va a llegar vacía esa palabra. Padres, tenemos esa obligación con nuestros chiquitos, con nuestros jóvenes. Tu joven te va a decir, va a llegar el momento que a lo mejor si es adulto, un joven adulto, pues tú le vas a decir, hijo mío, pues me duele en el corazón, es difícil, tu decisión me duele, yo no puedo hacer más por ti, Dios te bendiga, no te voy a correr, pero hay una historia en la palabra de Dios que se llama el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú no podrías hacer eso? Ay, no, ahorita me demanda, ahorita como están las sociedades, no sería por eso. Estoy solo hablando simbólicamente. Joven, no esperes a que exasperes, ¿verdad?, a tus padres, y al revés, también dice la palabra de Dios, padres, no exasperéis a nuestros hijos. Miren, en un ratito todo lo que lo conocemos de la palabra, ¿verdad? Estamos recordando y platicando. La prédica es una, pero el Espíritu Santo y Dios nos dice otras cosas. Y gracias por el Señor, ¿verdad? Gracias por su amor y su paciencia con todos nosotros. Nuevamente, chequemos esta palabra que es para mí clave en esto. Se supone que Nicodemo conocía esto. Cuando le dijo el Señor, es necesario que nazcamos de agua y del Espíritu. Ezequiel dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Han sentido latir su corazón? La verdad, no. No, yo sí. No, yo no. Yo sí. Pero yo no. ¿No será que será de piedra? ¿Por eso no lo oyes? Ponte atención, póntelo. No, la verdad es que no lo escucho.
¿A ti es al que te dicen 5? Tengo un amigo que es pastor, que así le dicen, 5. ¿Qué 5? A ti te dicen el 5, Chuy. Ah, no, a mí me dicen el 6, el 7. No. El 5 por sin corazón. De ahí viene. Cuando ustedes conozcan una persona que tiene un corazón de piedra, le vas a decir el 5. Y no lo vas a ofender porque él no va a entender. No, ¿por qué el 5? Te lo dejo de tarea, ¿no? Pero generalmente hay personas así, con corazones de piedra. Y no lo digo por su actitud, esto es un chascarrillo, hermanos. Es imaginario el ente que yo acabo de decir, ¿eh? Entonces, esta parte es importante. Dice Dios, hay una promesa que quitará ese corazón de piedra y lo hará de carne. Limpiará, ¿verdad? Lavará todas tus iniquidades, toda tu maldad, ¿verdad? Y te darás de su espíritu. Es lo mismo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Por lo tanto, pues si entendemos esto, yo la verdad sí quiero, pero está más bonito lo que me ofrece el mundo. Además, eso sí lo siento, eso sí lo tomo, no espiritual. Wow. Denle oportunidad a su propio cuerpo de sentirlo. A Dios no hay que darle oportunidad. Él si quiere, dice la palabra, y te haré entender. O sea, Él no necesita que tú le des permiso. Pero, pues ahora sí que mejor, que en lugar que te lleve con la manita dobladita, mejor dile, sí, Señor, te quiero seguir y te quiero servir. Aquí se explica la importancia del nuevo nacimiento espiritual, manifestando que no entraremos al reino de Dios por ser buenos ni por ser eruditos, como con muchos conocimientos, como lo fue Nicodemo, sino experimentar ese nuevo nacimiento es lo que te hace realmente ser una nueva persona. Tal vez usted haya asistido a una iglesia por años, incluso toda su vida, y al examinar su vida piensa, bueno, nunca he hecho nada malo, desde su perspectiva. Así que ve todo lo bueno en su vida, lo cual no es cuestionable, ¿no? Para cada quien va a decir, yo he hecho estas cosas buenas, no cuestionamos nada de eso. De igual manera, Nicodemo tenía una lista muy grande de buenas acciones que había hecho. Él tenía su lista, como buen judío, esos, ¿no? Fariseos. Sin embargo, Cristo sencillamente le dijo, eso no me importa, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué tajante, ¿verdad? Y qué rápido lo bajó así de que. Entonces, si hemos visto esa escritura, tal vez la hemos leído muchas veces, pero démonos cuenta con quién estaba hablando. Rápido, así. Y Nicodemo en realidad estaba experimentando, por eso lo utilizó y lo usó Dios en ese pasaje, por él estaba experimentando eso. Él ya empezaba un enamoramiento con el Señor, porque sabemos que Nicodemo a final de cuentas, pues ayudó a enterrar al Señor, ¿verdad? Con José de Arimatea cuando lo bajaron de la cruz, ahí estuvo Nicodemo también. Y Nicodemo también creo estuvo defendiéndolo en ciertas ocasiones con los fariseos. O sea, ya Dios había estado haciendo la obra en él. Por eso, a alguien que ha nacido de nuevo, se le nota y demuestra actitudes cada vez más parecidas a las del Creador y a de nuestro Señor. Algunos de estos rasgos los podemos recordar, ya hemos leído estas palabras en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, el que tiene atrás de usted, el que tiene a su lado, el que está enfrente, pues para acá, ¿no? Todos ellos, si usted lo ve al lado, lo volteas y dices, es muy amoroso el hermano. El de al lado, el gozo del Señor de este hermano, qué barbaridad, ¿verdad? La paz de Dios que infunda este hermano, qué bárbaro, qué obediente a sus padres. La paciencia de estos padres, qué maravilla de estos padres que estoy viendo por aquí, ¿no? Son bondadosos en la benignidad. ¿Cuánta fe hay en esta iglesia? ¡Qué barbaridad! O sea, que si nos volteamos a ver unos a otros, decimos, creo que todos nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Ese silencio no me dice como pero bueno, algo así. Y algunos por fe dicen sí, amén, ¿no? Algo radical debe ocurrir en nuestra vida, de lo contrario, no veremos el reino de Dios.
No iremos al cielo, hermano. A mí no me importa, el cielo, el infierno, aquí lo vivimos en esta vida y el cielo lo puedo vivir aquí también, que ideas ya. Pues bueno, entonces que te vaya bien, pues hermano, Dios te va a esperar en cualquier momento, ¿no? Cuando tú decidas. Porque hasta eso Dios así es bueno y nos da esa claridad también. Para algunos de nosotros lo radical, y vean este ejemplo, yo creo que a algunos sí nos pasó, para algunos de nosotros lo radical fue de repente que nos dimos cuenta que necesitábamos el perdón de nuestros pecados y que si no, pues moríamos, y si que no, pues moríamos sin Cristo. Y el morir sin Cristo, ¿qué nos costaría? Pues nuestra vida. Entonces, algunos dicen que infundimos temor y miedo cuando hablamos, que por eso se convierten las personas, porque hablamos del infierno, porque hablamos de lo mal que te va a ir, etcétera, etcétera. Y sabían que hay iglesias y doctrinas que pues se aprovechan también de eso, ¿no? Hay una famosa iglesia, bueno, no sé cómo hay un grupo, que brasileño, ya no les voy a decir su nombre, pues ustedes saben de cuáles hablo, de los cuales ellos mezclan entre idolatría, espiritualidad, no sé si reencarnación, no sé, estos cuates le meten a todo para que ahora sí sus adeptos encajen, ¿no? A ver, por ejemplo, miren, les vamos a vender unas botellitas con el río, de agua del río Jordán. Estas son bien milagrosas. Otra que yo vi en la tele por ahí, que los pasaban por el santuario, no sé qué, eran unas sábanas, aquí en el pasillo ponían unas sábanas, los formaban, y cuando pases por el lugar no sé qué, el santuario de no sé qué, de la purificación, qué sé yo, estoy inventando, no sé, porque no sé realmente, pero sí vi esas cosas cuando pasaban sus comerciales, y se metían, y quién sabe qué cosas adentro sucedían. Cuando salías con trabajo, ¿verdad? Salías con sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya lo traía en mi religión. Debe ser bueno. Oye, que tú eso yo ya lo conocía, debe ser bueno. Y llegan engañados. Y hay palabra, eso es lo más triste, hay palabra de Dios ahí. Pero con un contexto totalmente fuera de la verdad. Y saben de lo que hablo, porque tal vez, no se rían. Bueno, ¿se oye mejor así? Ah, ¿cómo que sí? ¿En serio? Pastor, yo recibo órdenes. Bueno, es igual. No. Lo hice para que despierten, hermanos, porque la verdad ya estamos a punto de terminar, ¿eh? Créanme que yo lo más que tardo son 3 horas, pero pues ahora van a ser 2. O sea, le voy a bajar una. Ya estamos en el límite. Ya les falta poquitito. Pero bueno, espero que Dios esté haciendo su obra, ¿verdad? Con su palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos mirar diferente. Yo sé que muchos aquí estamos, pues algunos por meses, por años, no sé, décadas algunos. Pero es necesario recordarnos, es necesario reavivarnos. Y no es ese avivamiento del que antes nos decían, ¿no? Sino que esa flamita vuelva a resurgir, que su carboncito no se apague, hermano. No se aleje de la iglesia, no deje de venir, porque ese carboncito se va, ¿verdad? Se va entristeciendo. Y aquí hay otros carboncitos como yo que se está entristeciendo, pero si yo llego aquí, ya le sumo al calorcito del otro y empieza a prender. Hace rato una de las hermanas le decía, véngase para acá adentro, hermano, véngase, métase acá. ¿Por qué? Al calor, ¿no? Véngase para acá. Y miren que es bien bonito. Somos muchos, somos pocos, pero si estamos juntitos, nos damos ese calor en el amor del Señor. Así que la invitación está, claro, cuando ya no cabemos aquí adentro, por eso ponemos las sillitas allá afuera, ¿verdad? Gracias a Dios por los servidores de la iglesia que están siempre listos, ¿verdad? No viene uno, pero viene otro. Y cuando vienen todos, se hace esto rapidísimo, ¿no? Pero gracias a Dios por el amor que Dios les da en su servicio, a los líderes, a los ministros, de alabanza, pastor, a la gente que sirve en la iglesia, ¿verdad? No dejen de orar, ¿verdad? Por los siervos de Dios en las iglesias. No solo en esta iglesia, oremos por los pastores, por los líderes, por los ministros de alabanza de otras iglesias. Es importante su oración, hermanos, y es importante también su fidelidad a Dios. Miren, concluyendo,
Dice lo siguiente. Aquí solamente vamos a poner los textos, por si los que acostumbran a apuntar, ¿verdad? Algunos apuntan siempre en las enseñanzas o en las prédicas, y algunos no apuntan, porque yo entiendo que ya nuestra mente rápido capta, ¿no? Nos llena. Y otra es porque gracias a Dios, yo estoy convencido que la tecnología nos ha dado también beneficios, gracias a Dios, porque antes cuando una predicación la hacíamos, ¿verdad? Con la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y era bien bonito, ¿no? Escudriñar, pero de repente hasta quien estaba ministrando se le trababa una hojita o dos y ya eran segunditos, ¿verdad? Tienen el Juan 3:16, amén, 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 amén. Media hora, amén, porque pues estaban buscando, ¿verdad? Pero miren la bendición que tenemos de versículo a versículo tenerlo aquí. Y claro, por supuesto, que la Biblia física, ¿verdad? O ya en las aplicaciones es una bendición. Al final de cuentas, eso que tiene ahí es la palabra de Dios. Eso es lo que no tiene que desechar. Eso es lo que tiene que tomar. Bueno, vamos a poner solo los versos ahí, pero les voy a ir dando una explicación de cada uno de ellos y con esto vamos a concluir, hermano. Y primero Dios va a llegar a nuestro corazón. Palabra. Algo radical debe ocurrir en nuestra vida, de lo contrario no veremos el reino de Dios. Para algunos, ese es el ejemplo que les ponía hace rato, de nosotros lo radical fue que de repente nos dimos cuenta que necesitábamos el perdón de nuestros pecados y que si moríamos sin Cristo, estaríamos perdidos. Sí, Señor, te necesito. No estoy pasando a lo mejor por una situación tan grave, pero entiendo que te necesito. Entiendo que tengo que arrepentirme de mis pecados porque he obrado tan mal que no me deja dormir eso, Señor. No sé. Entonces llega o alguien a lo mejor pasó por una situación tan drástica de muerte, posiblemente, que pues ese susto lo único que decidió es, sí, Señor, creo en ti y te haré entender, dice la palabra, ¿no? Entonces de repente no sé cuál sea ese impacto que Dios haya usado en tu vida para poder mirar a Cristo. Jóvenes que nacieron en Cristo, hijos de cristianos. Pero yo qué, yo sí nací desde que mis papás iban a la iglesia y yo, pues ¿para qué? Yo soy ungido, ungida porque mi papá es pastor. O yo, mira, qué padre, ¿no? No, chavos, ustedes son igualitos que todos. Y nacieron cristianos, pero ¿qué creen? Son de repente un blanco favorito para el diablo. Ay, los demás no, los demás pues ya están participando, ¿verdad? Yo me acuerdo que era del mundo, yo ya estaba, el abuelo a la hilacha, el diablo que me iba, él se dice, no, ya no me importa aquel que está santificándose, me importa aquel que sus padres están guardando su vida, me importa ese joven que esa belleza de joven, hombre o mujer, ese es el que me interesa. Y te abre muchas posibilidades. Así que, jóvenes cristianos, vuélvanse a Cristo. Pues somos cristianos, vuélvanse a Cristo. Abran su corazón a Cristo. Experimenten ese nuevo nacimiento tan maravilloso. Solamente ustedes lo van a notar. Pero si yo ya creo en Cristo, yo oro, mis papás me... Experimentenlo, búsquenlo, pídanselo a Dios. A ver, miremos algunos ejemplos notables de personajes bíblicos que experimentaron este nuevo nacimiento o transformación radical. El primero va a ser el primer versículo. Bueno, así van a ir en orden. Para los que les gusta anotar, ya le pueden poner la notita, miren. Saulo de Tarso, llamado Pablo, de ser un perseguidor activo de los cristianos a convertirse en el mayor apóstol de Jesús. Saulo experimentó una transformación completa tras su encuentro con Jesús camino a Damasco. Cambió su vida radicalmente, lo cual simbolizó incluso con su cambio, pues su nombre, a Pablo. Saulo de Tarso es Pablo, el que conocemos. Hechos 22, del 4 al 15. Échenle una miradita para que vean que radicalmente Dios hace algo milagroso en la vida de las personas. Pablo es un ejemplo pues, muy grande. Nicodemo, el de la historia, ¿verdad? Aunque era un líder religioso, fariseo, que inicialmente visitó a Jesús en secreto por la noche, este encuentro marcó un antes y un después en su vida, llevándolo a defender a Jesús y a reconocerlo. Juan 3, del 1 al 7. Zaqueo, Zaqueo.
La historia favorita de la escuelita, ¿verdad? Dominical. Zaqueo era un chaparrito, no sé qué tanto decía. Este recaudador de impuestos deshonesto, así como lo fui yo, tal vez lo fuimos algunos de aquí, o lo seguimos siendo, no lo sé. Este recaudador de impuestos deshonesto tuvo un encuentro con Jesús que cambió su corazón instantáneamente, o sea que sí se puede. Su arrepentimiento se evidenció al decidir devolver el dinero robado y dar a los pobres, demostrando la transformación interior que hizo Dios en él. Lucas 19, del 1 al 10. Véalos, apúntelos, échese nuevamente. Ya los leí, pero véalos en el contexto que estamos manejando. No solamente, eso hizo un milagro, ¿no? Qué impresionante, lo puede hacer en ti, lo ha hecho en ti, lo pudo hacer en mí, lo ha hecho en mí, ¿no? ¿Qué te falta para decidir buscar a Cristo? Como Nicodemo, voy en la noche. Pues vete en la noche a los estudios bíblicos, no sé. Eres de la secreta, pues, bueno, ahora ya no importa, ya no guardas tu Biblia en la secreta, y que no me vean que llevo mi Biblia, ¿no? Ya en tu celular la llevas, hombre. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la pena? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no decides aquí por Cristo? ¿Cuál es el motivo? Cualquiera que sea el motivo, Dios va a romper todo y te va a dar un corazón de carne. Oh, qué padre. La mujer samaritana, en Juan 4, del 7 al 42. Tras conversar con Jesús en el pozo, pasó de tener una vida desordenada a convertirse en una evangelista que anunció a Jesús en su pueblo. Esa historia está más larguita, pero efectivamente ella dio testimonio. Esta mujer dio testimonio y creyeron muchos de su tierra. ¿Verdad? Enemigos los samaritanos, ¿no? No se querían con los otros. Pero imagínense qué gran bendición. Otro más, el ladrón en la cruz. 23, Lucas 23, del 39 al 43. A pesar de haber vivido como un criminal, su arrepentimiento sincero y fe en Jesús, en sus últimos momentos, le llevaron a ser aceptado por Jesús en el paraíso. Tal vez el que menos disfrutó en su vida, ¿verdad? Pero en ese momento, grandioso. Así le voy a hacer yo, al último momento. Bueno, esa no es su invitación a eso. Yo estoy diciendo ahorita que no disfrutó realmente de una libertad en Cristo en toda su vida, pero fue salvo por la obra del Señor. Y una historia que me gusta mucho porque pues, un testimonio fuerte también fue, por ejemplo, el carcelero de Filipos, ¿verdad? En Hechos 16, 25 a 34. Su encuentro con Pablo y Silas, tras un terremoto, lo llevó a él y a su familia a creer en Jesús y ser bautizados, cambiando su vida de un oficial romano a un seguidor de Cristo. Qué impresionante esto, ¿eh? Y todavía tenía temor de que se están escapando, me voy a matar porque se me van a ir mis presos, ¿no? Pues hoy, ¿no? Qué transformación, ¿verdad? Si eso hizo con ellos, ¿lo hará en tu vida? Amigo, hermano, ¿podrá hacerlo el Señor? Eso me cuesta decir podrá porque Él puede todo, ¿verdad? Pues, qué hermoso es esto. Estos personajes representaron, sí fue el último, ¿verdad? Ahí lo teníamos, ok. Estos personajes representan la evidencia de que el nuevo nacimiento es un milagro espiritual que cambia la dirección y el propósito y la naturaleza de una persona. Amados, ¿han nacido de agua y el espíritu? ¿O te gustaría experimentar el perdón y la salvación de Dios? Aunque aparentemente sientes que tú ya la has aceptado, ya hiciste una oración y ya eres salvo. Pues son preguntas que las dejemos ahí sin contestar, ¿verdad? Cada quien tiene su respuesta. Segunda de Corintios 5:17, ya finalizando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este milagro sucede cuando decides arrepentirte de tus pecados, hermano, y crees en el Evangelio de todo tu corazón. No solamente sí creo, pero lo crees sinceramente. Si esta fue o es tu decisión, entonces seguramente habrás nacido de nuevo. Y si te ha costado, aún siendo cristiano, y si todavía sientes que algo falta ahí,
posiblemente no lo has hecho. Y eso es muy peligroso, porque si dejamos que esa bolita de nieve siga, va a llegar el momento que te vas a enfriar y he ahí el tema, se pierde la salvación. Ese es el tema, ¿verdad? Lo que empezamos, que el pastor lo está dando, pero estos otros temas son en relación a todos los contextos que tenemos para decir que esa salvación que Dios nos dio, ¿por qué se ha de perder? A menos que lo que estoy diciéndote ahorita, ¿verdad? No has nacido de nuevo, pues bueno, tiene consecuencias. Así que, pues reflexionemos, cerremos nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque sea de alguna u otra forma, Señor, dice tu palabra que tú nos harás entender, pero lo harás con amor, porque ahora los que podemos decir que hemos nacido de nuevo, Señor, sabemos a lo que te refieres cuando nos hablas, Señor, con la vara de la corrección, o con los consejos, o con el amor que tú tienes hacia nosotros, Padre, porque sabemos que tú nos amas, por eso lo haces. Oro en esta tarde, Señor, por la vida de cada uno de nuestros amigos que nos ven por la transmisión, hermanos también que nos ven por la transmisión, y también aquí los que están presentes en la iglesia local, Padre. Oro para que abras su mente, su corazón, Señor, y que ellos puedan recibir de esa gran salvación y de ese gran nacimiento, Señor. Gracias porque tu palabra nos prometió desde los profetas, Señor, que indican todo hacia ti, Señor, que tú vendrías para lavar nuestros pecados por medio de esa sangre, Señor. Esa sangre que nos cubre de todo pecado. Esa sangre que nos lava, Señor, que nos da en esta nueva regeneración de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, Dios. Gracias por tu palabra y por esta serie que estamos viendo que nos recuerda, aunque para algunos pueda ser una situación muy básica, Señor, a veces llegamos a menospreciar y dejarla simplemente en una oración de fe, que eso decide por nosotros, Señor, cuando en realidad lo más importante sí es aceptarte como Señor, como Salvador de nuestra vida, confesarte, ¿verdad? Como Cristo, saber tu evangelio, que tú veniste a este mundo, naciste de una virgen, ¿no? Que fuiste crucificado, que moriste por cada uno de nosotros, pero que al tercer día tú resucitaste, Señor. Ese es tu evangelio. Y sabemos que tú vendrás en gloria por segunda vez, por los que duermen y por los que estemos también aún en vida, Señor. Y claro que los que creemos en ti, anhelamos, Señor, que tú vengas, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos abundantemente, pero sobre todo que crezcan en fe y que crezca su esperanza, Señor, en que tú nos vas a dar un lugar especial cuando partamos a tu presencia, Dios. Bendice a todas las familias representadas aquí. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.